Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo muy especial. Ya saben que me encanta traerles contenido sobre el mundo del entretenimiento, sobre todo cuando se trata de nuestros famosos favoritos y las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy tenemos un tema que sé que a todos les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en Love is in the Air. Y como dice el título, vamos a explorar el momento en que Hande sorprendió a Kerem con un regalo de lujo. Y la reacción de Kerem es impresionante. Literalmente no se la pueden perder. Así que si son fans de Love is in the Air, si les encanta la farándula, y si les gusta enterarse de los detalles jugosos de la vida de estas estrellas, este es el vídeo para ustedes. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz o su bebida favorita, porque de esto se va a poner bueno. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de protagonizar la exitosa serie turca, se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Su romance traspasó la pantalla, la química entre ellos era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más buscadas por los paparazzi y en la comidilla de todos los medios de comunicación. Su relación parecía idílica, llena de viajes románticos, escapadas, momentos íntimos compartidos en redes sociales y muestras públicas de afecto que encandilaban a sus fans. Los seguidores de la serie y los medios de comunicación estaban fascinados por la autenticidad que irradiaban juntos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja fuera tan especial, que calara tan hondo en el corazón de sus seguidores? Pues aparte de su indiscutible talento y belleza, Hande y Kerem tenían una conexión muy especial, algo que trascendía lo profesional y que se percibía en cada interacción. Se notaba que se llevaban muy bien, que se apoyaban mutuamente, y que tenían una complicidad que traspasaba la pantalla. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas y la forma en que se complementaban en entrevistas y eventos alimentaban la esperanza de sus fans de que su relación fuera mucho más que una simple estrategia publicitaria. Y por supuesto, el amor. Se les veía muy enamorados, disfrutando cada momento juntos, compartiendo aficiones y creando recuerdos inolvidables. La relación de Hande y Kerem, como todas las relaciones, tuvo sus altos y bajos. Hubo momentos de mucha felicidad, de celebración y de conexión profunda, pero también momentos de tensión, de rumores y de desafíos. La presión mediática era constante y las especulaciones sobre su relación no cesaban. Los medios, tanto los turcos como los internacionales, estaban siempre a la espera de la primicia, de cualquier detalle que pudiera dar pie a un nuevo titular, a un nuevo rumor que alimentara el interés del público. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada interacción en público era analizada con lupa, buscando pistas sobre el estado de su relación. Los paparazzi los acechaban, capturando imágenes que a veces distorsionaban la realidad. Y en medio de todo esto, el regalo de Hande a Kerem. Un gesto que encapsula la esencia de su relación, un momento que quedó grabado en la memoria de sus fans y que es, sin duda, uno de los más comentados de su historia juntos. Pero, ¿qué tipo de regalo de lujo? ¿Qué fue lo que Hande le regaló a Kerem que provocó semejante reacción? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde los detalles revelan la profundidad de su conexión. La historia cuenta que Hande, conociendo los gustos de Kerem, sus preferencias y sabiendo lo importante que es para él el buen gusto, la calidad y la sofisticación, le regaló un objeto que no solo era costoso, sino que también tenía un valor sentimental importante. Se rumorea, y los medios han especulado sobre ello, que el regalo fue un reloj de una marca suiza de alta gama, una pieza de colección que podría valer decenas de miles de euros. Imagínense, un reloj. Pero no cualquier reloj, sino uno que combinaba la elegancia, la sofisticación y la exclusividad. Un reloj que representaba el éxito, el buen gusto y la apreciación por los detalles. Un reloj que, sin duda, sería una joya en la muñeca de Kerem. La elección del regalo, por supuesto, no fue al azar. Hande, con su sensibilidad y su conocimiento de Kerem, sabía que él aprecia mucho los objetos de calidad, los detalles que marcan la diferencia y el buen gusto en general.
Era consciente de su fascinación por la relojería, por la historia y la artesanía que hay detrás de cada pieza. Y además seguramente quiso demostrarle su cariño y admiración con un regalo que fuera significativo, que fuera un símbolo de su amor y que perdurara en el tiempo, como un recuerdo tangible de su relación. Quería regalarle algo que reflejara la importancia que Kerem tenía en su vida, algo que le recordara constantemente su amor y su admiración. Ahora, ¿cómo fue la reacción de Kerem? Esa es la parte más jugosa de la historia, la que realmente nos permite vislumbrar la profundidad de sus sentimientos. Según las imágenes y los vídeos que circularon en Internet y en los medios, Kerem se mostró totalmente sorprendido, abrumado y emocionado. Su cara lo decía todo, sin necesidad de palabras. Fue una explosión de sentimientos que capturó la atención de todos. Primero una expresión de asombro, de no poder creer lo que estaba viendo. Sus ojos se abrieron, su mandíbula se desencajó y su mirada se fijó en el regalo, tratando de asimilar la sorpresa. Luego una sonrisa que iluminaba su rostro, una sonrisa que nacía del corazón y que revelaba la alegría y la gratitud que sentía en ese momento. Y finalmente un abrazo a Ande, un abrazo que transmitía gratitud, cariño, felicidad y la profunda conexión que existía entre ellos. Un abrazo que sellaba ese instante mágico y que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar. Las imágenes de ese momento, de esa sorpresa, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fans de la pareja, que seguían con fervor cada paso de su relación, se emocionaron al ver la reacción de Kerem y el cariño que se demostraban. El hashtag #AndeKerem Forever inundó las plataformas, y los comentarios de admiración y de cariño se multiplicaron por miles. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia, analizando cada detalle del regalo, de la reacción de Kerem y del contexto en el que se produjo. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando, qué significaba ese gesto y qué futuro le deparaba a la pareja. La reacción de Kerem fue tan auténtica y emotiva que demostró, una vez más, la fuerte conexión que existía entre ellos. Fue un momento genuino, lleno de cariño, de complicidad y de la profunda admiración que sentían el uno por el otro. No fue una reacción forzada, ni una pose para las cámaras. Fue una explosión de emociones que revelaron la verdadera naturaleza de su relación, más allá de la fama y la atención mediática. Fue un instante de verdad, un momento que quedará grabado en la memoria de sus fans como un testimonio de su amor. Y aunque lamentablemente su relación sentimental no duró para siempre, este gesto quedó inmortalizado y sigue siendo recordado con cariño por todos aquellos que creyeron en su amor. Pero, ¿qué nos dice esta historia? ¿Qué podemos aprender de ella, más allá de la anécdota romántica? Bueno, en primer lugar, nos demuestra que los gestos de cariño, por pequeños que sean, pueden tener un impacto muy grande en nuestras relaciones. Un regalo, una palabra amable, un abrazo sincero, una sorpresa inesperada, pueden hacer que una persona se sienta querida, valorada y apreciada. Pueden fortalecer los lazos, crear recuerdos imborrables y demostrar que el amor y la atención se encuentran en los detalles más insignificantes. En segundo lugar, nos muestra la importancia de conocer los gustos y preferencias de la otra persona. Elegir un regalo que sea significativo, que refleje los intereses y la personalidad de quien lo va a recibir, es una forma de demostrar que nos importa, que nos preocupamos por su bienestar y que queremos hacerla feliz. Implica prestar atención a sus deseos, a sus pasiones y a sus sueños, y elegir un regalo que sea un reflejo de esa conexión. Es un gesto que va más allá de lo material, que demuestra que conocemos a la persona que amamos y que queremos hacerla sentir especial. Y en tercer lugar, nos recuerda que las reacciones auténticas son las que más nos tocan el corazón. La espontaneidad, la emoción, la sinceridad, son ingredientes clave para construir relaciones duraderas y significativas. Cuando nos mostramos tal y como somos, sin máscaras ni pretensiones, la conexión se vuelve más profunda, más real y más valiosa. Las reacciones genuinas, las que surgen del corazón, son las que nos permiten crear vínculos auténticos, basados en la confianza, el respeto y el amor incondicional. En el mundo de la farándula, donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la autenticidad, a veces es difícil saber qué es real y qué es producto del marketing, de la estrategia y del interés mediático. Pero en este caso, la reacción de Kerem fue tan genuina, tan emotiva y tan desbordante que no dejó lugar a dudas. Fue un momento de verdad, un momento que nos demostró que Ande y Kerem, más allá de ser dos actores exitosos, eran dos personas que se querían, que se respetaban y que se preocupaban el uno por el otro.
Fue un instante mágico que confirmó la química que se veía en pantalla y que hizo soñar a sus fans con un futuro juntos. Y por último quiero hacer hincapié en que este vídeo, y toda mi admiración por la historia de Hande y Kerem, es un reflejo del cariño que sentimos por estas dos estrellas. No olvidemos que se trata de personas que, como todos nosotros, tienen sus sentimientos, sus emociones y sus vidas privadas. Es importante respetar su privacidad, valorar su trabajo y disfrutar de su talento sin caer en el morbo, en la especulación y en la invasión de su espacio personal. Apoyemos su carrera, celebremos sus éxitos y recordemos que, detrás de la fama, hay seres humanos que merecen nuestro respeto. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó la historia del regalo de Hande a Kerem? ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que este gesto es una muestra de su amor y de su conexión? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem, ese instante que los marcó y que los hizo suspirar? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta historia, más allá del romance y de la farándula? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sus recuerdos y sus sugerencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué les parece el contenido que les traigo. Sus comentarios son importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Fue un placer compartirla con ustedes, revivir ese momento mágico y reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de él. Espero que hayan disfrutado este viaje por la historia de Hande y Kerem, y que se hayan emocionado al recordar su amor y su conexión. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Love is in the Air, para que también se enteren de esta increíble historia y revivan ese momento. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido emocionante para ustedes, con historias, noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento. No se pierdan mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.